mucha doctrina, mucha verdad para nuestras vidas. Generalmente en estos tres versículos habla de 4 cosas muy importantes. Porque en el versículo 1 dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Esto nos habla de Dios nos ama profundamente. En el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Aquí nos habla ahora de la identidad de ser hijos de quien, de Dios. Por eso dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que lo que Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí nos viene también una esperanza futura, que vamos a ser como Él. Amén. Y en el 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto nos muestra que todos estos 3 puntos que hemos visto antes, esta esperanza fluye de cómo vivimos en este tiempo y en esta vida. Yo quisiera hablar los 4 puntos, pero no me alcanzaría el tiempo. Pero vamos a hablar del primer punto, de la profundidad del amor de Dios hacia nuestras vidas. Que Él nos ama. Que Él nos ama. ¿Y qué hizo para mostrarnos cuánto nos ama? Porque a veces para el hombre es fácil decir sí te amo, ¿verdad? Después arrepentirnos, después decir sí amo también a él o también a ella, después decir ay no sé, cambiar. Pero muchas veces, nosotros también queremos demostrar una actitud de amor o de cariño en una persona. Pero realmente, ¿cuál es el verdadero amor? ¿Cómo demostrar el verdadero amor? Y Dios lo demostró. Dios demostró ese verdadero amor hacia nosotros, porque cuando Él dijo que nos amó, no solo podía dejar que fuera solamente una expresión, ya que para nosotros envió a Jesucristo, su Hijo, por nosotros. Por eso siempre ese pasaje y versículo más famoso tal vez en el ámbito cristiano, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios no podía dejarlo como una expresión solamente cuánto nos ama. Podía decir los amo, o podía decir, yo siempre digo, no, por una manera tal vez decir Dios, ay miren cómo los amo a todo el mundo, y hacer llover flores, no lo sé, ¿verdad? O hacer las nubes de color rosado con forma de corazón, siempre lo digo, pero no fue así. No lo dejó una expresión solamente, lo demostró con un hecho maravilloso. Lo hizo con un hecho maravilloso, y hoy vamos a ver eso. Porque ese hecho de morir en la cruz, ¿qué conllevó con nosotros? Y yo quiero todavía en esta introducción hacer algo. Quiero que vayamos al libro de Juan capítulo 1. Porque ¿qué es lo que Cristo hizo con ese sacrificio de amor? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? En primera de Juan 1, versículo del 1 al 5, ahí está también la palabra. Y vamos a ir, si pueden ayudarme también con la ayuda visual. Porque dice así, primera de Juan 1:1, dice así: y en el principio, no primera de Juan 1:1, perdón, está bien, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... Escuchen bien lo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, dice, era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí habla del verbo, de la palabra en el original, y de Dios. Parece que hablara de 2 cosas diferentes, pero termina con esta frase: y la palabra y el verbo era Dios. Y el 2: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Escuchen: sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Escuche, aquí nos habla de la luz, habla del contexto. Él es la verdad, Él es la salvación, no hay más. Él es la luz en medio de las tinieblas. Por eso dice: Él brilla en la oscuridad, y en la oscuridad no puede apagarla. El mal, el pecado y la oscuridad no pueden vencer la verdad de ¿quién? De Jesucristo. Él mismo, quien te ama, vino a este mundo. Tu creador, no el que nos hizo y el que nos formó, venía a este mundo. Mire lo que dice el versículo 9 para saltar. Juan 1, versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Escuchen eso. Y el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho,
pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen lo que dice. Él mismo creó al mundo, Él formó el mundo, todo lo que fue y lo que vemos, lo que sentimos fue y hecho por Él, dice, y vino al mundo, pero el mundo no lo recibió, no reconoció. Es decir, en el original cuando dice no lo conocieron, dice no entendieron, no comprendieron, no supieron quién era Él que venía a este mundo, santo Dios. Por eso el 11 dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le reciben, y esto es lo maravilloso, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tengo que hacer un paréntesis, porque nosotros en el mundo hemos entendido que todos somos hijos de Dios. Siempre decimos esa frase, todos somos hijos de Dios. En la palabra dice que eso es mentira. Todos somos creación de Dios. Pero ¿quiénes son hijos de Dios? Los que aceptan a Jesucristo de corazón, los que aman, adoran a Jesucristo de verdad con todo nuestro ser. Y nos dio la gracia, la potestad, la autoridad ¿de qué? De ser hijos de Dios, santo Dios. El 13, los cuales no son engendrados de sangre, escuchen eso, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí tengo que también traer otra verdad. Primero, soy hijo de Dios cuando yo personal acepto a Dios. El Espíritu viene y trae un nacer de nuevo en mí. Si yo puedo tener hijos y puedo tener descendientes, ellos también tienen que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador para que sean salvos. Porque un hijo de Dios no es por la voluntad de hombre, no es por carne, no es por sangre, dice. Es por el poder y la voluntad de Él. Por eso la responsabilidad de los padres de hablar, de guiar a los hijos en la palabra, para que ellos en la palabra lleguen sus corazones y un día ellos mismos acepten a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y así tengan el poder y la autoridad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. El 14 dice, aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es en quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Santo Dios, este pasaje nos enseña que Jesús es la luz y vino al mundo que estaba en tinieblas, al mundo que se encontraba en tinieblas y en mentira. Él vino a traer la verdad, Él vino a alumbrar en medio de la tiniebla. Jesús por eso decía, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo siempre entiendo este pasaje cuando dice la luz vino a las tinieblas. Es como que el mundo vive en tinieblas, no entiende, no comprende, vive en una mentira, vive en un engaño. Pero cuando Jesús viene, cuando la palabra viene a nuestras vidas, es como entrar a un cuarto oscuro, totalmente oscuro, que no ves nada. Yo veo siempre la vida así. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido en un mundo oscuro? Yo he vivido en eso. He tomado malas decisiones. Me he lastimado, porque no veía la verdad de la vida, no comprendía las cosas. Pero cuando Cristo llegó a mi vida era como si encendiera un switch y se prendiera un foco y alumbrara, y podría ver todas las cosas ahora de la vida. Podía entender de la verdad de la vida. Por eso dice, y la luz vino al mundo. Aunque muchos lo rechazaron hasta el día de hoy, dice que no lo reciben, descubren algo increíble. Dios nos llama sus hijos. Cuando aceptas la luz y la verdad, Dios te llama mi hijo. Jesús no se quedó lejos, se hizo humano, caminó con las personas y mostró su amor, gracia y verdad. Creer en Él cambia quién eres y cómo vives verdaderamente. Dios buscó y encontró la manera correcta para demostrarte que en realidad lo que decía, cuando decía te amo,
lo quería convertir en algo tan cierto. No se quedó con la frase de decirte te amo. Él buscó la manera de mostrar ese verdadero amor, sin importar el costo tan grande de su sufrimiento, por demostrar su amor por cada uno de nosotros. Eso es el amor. Vamos un poquito más a Primera de Pedro. Santo Dios, pasa volando el tiempo. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, del 13 en adelante. Quiero que vayan entendiendo el tema y el contexto. Miren lo que dice, lean lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, miren, nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo ¿qué? Postrero. Escuchen lo que dice el 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. Y mediante la fe soy protegido y alcanzo, porque dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se pruebe con fuego, se añade en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escuchen lo que dice. Los profetas, cuando recibieron la verdad, ellos mismos recibieron por el Espíritu lo que iba a venir, esa gracia destinada a nosotros. Dice, inquirieron, investigaron diligentemente, dice, de esta salvación. El 11, escudriñando qué persona, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Escuchen, sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían después de ese sufrimiento. 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se han dado cuenta que les he resumido solo en estos pasajes lo que hizo Cristo? Todo está lo que hizo por amor. ¿Cómo vino a la tierra? Aún los profetas, dice, de ese tiempo indagaron, buscaron en qué y en qué tiempo iba a llegar. Y esa gracia destinada no era para ellos, sino para nosotros. Escuche, y dice cosas que aún los ángeles anhelan mirar aquello. ¿Por qué los ángeles anhelaban? ¿Por qué los ángeles esperaban ver esto? Porque iba a manifestarse el amor de Dios sobre el mundo. Iba a manifestarse el amor de Dios sobre aquellos que no merecían. Que iba a expresar su amor, su verdadero amor. Porque Dios se podía quedarse con esa frase, decir los amo. Pero no se quedó así. Dice, aún los ángeles anhelan, santo Dios, ver aquello. Pedro alaba a Dios, ¿por qué? Por medio de Jesús nos dio una nueva vida y una esperanza viva. Tenemos una herencia segura en el cielo, protegida por Dios. Una herencia tan grande que no tiene precio. Herencia que está reservada en el cielo para nosotros, pura, sin mancha y no se deteriora. Y vamos a ver que todo eso nos dio sin importar el costo. Porque para que Dios, todo lo que hemos visto ahora, una salvación, una herencia, para que tú, que no teníamos nosotros la oportunidad de tenerlo, sí ahora lo tenemos. Pero todo esto
tuvo ¿qué? Un costo. Yo quiero que vayamos entendiendo esto. Dios te amó y no lo dejó como una expresión. Y Él nos prometió salvación y esperanza. Pero todo esto tuvo ¿qué? Un costo. Y hoy vamos a ver ese costo de su amor por nosotros. Miren, cuánto nos amó Dios para llamarnos hijos de Dios, santo Dios. Porque estoy seguro que ninguno de nosotros estaría en la condición o disposición de hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos 5. Porque miren esto, Romanos 5, versículo 6. Porque dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero que todavía, para entrar al éxtasis de este tema, tengo que entender que dice uno tal vez osara dar su vida por alguien. Yo creo que aquí nadie duraría, no sé, no duraría, pero, dudaría de dar su vida por su padre o por su mano, por sus hijos. Uno puede decir, sí, yo doy mi vida. Y al ver las mamás, los papás, no lo sé. O un hijo por su papá o su mamá puede dar su vida. Pero nadie estaría dispuesto a dar su vida por un violador, por un asesino, por la peor escoria de esta tierra. Pero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Santo Dios. Dios nos amó con todos los errores que teníamos. Su amor no dependió de nuestro comportamiento. Jesús dio su vida para salvarnos. El amor de Dios es real y demostrado con hechos. Porque tenemos que entender que somos incapaces de salvarnos y mucho menos hacer algo por los demás. Y nos mostró el gran amor al morir por nosotros, aunque todavía éramos pecadores. ¿Qué hizo? ¿Qué demostró? ¿Qué hizo por amor a nosotros? Primer punto. Cristo dejó el cielo por la tierra. Él dejó ese lugar a venir por nosotros, por amor. Él no necesitaba venir, Él no necesitaba salir de su reino, pero Él lo hizo. Filipenses 2, del 5 al 11. Vamos a ver el sacrificio y lo que Él hizo y qué vamos a aprender también de todo esto, del verdadero amor. Cristo dejó el cielo por nosotros, dice Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues, escuchen, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, escuche, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuchen lo que dice el 7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Él mismo dice, siendo Dios, porque en el contexto dice, él siendo Dios, Él dejó su grandeza, Él dejó su trono, Él dejó de ser allá y vino a ser ¿qué? Uno como nosotros. Y es más, vino a servir siendo siervo, dice, de nosotros. Escuchen eso. Por eso dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Santo Dios. Pablo dice aquí que tengamos la misma actitud que Jesús. Aunque era Dios, no aferró a su poder y a su gloria, dejó su gloria. Jesús es Dios, pero fue humilde.
Él vino a servir a los demás, renunció sus privilegios divinos, renunció sus privilegios de ser Dios, dice, para tomar forma como de nosotros. Imagina la forma que se vive en el cielo. Imaginen cómo es el cielo a comparación de la tierra. ¿Alguna vez han leído Apocalipsis, Daniel, lo que hay en el cielo? ¿Cómo se vive allá? ¿Cómo dice que allá en el cielo no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay llanto, no hay nada? Allá arriba en las alturas. Él decidió dejar todo eso por alguien que ni siquiera merecíamos. Pero Él estuvo dispuesto a dejar su trono. Es como un rey que deja su trono para estar con su pueblo. Y más, servir a su pueblo. Él mismo dejó y renunció. Santo Dios, miren lo que dice Apocalipsis 4. Nos enseña aquí, como dice, la humildad. Él fue tan humilde y tan sencillo. Él podía venir como Dios y Él recibir la gloria todavía, pero Él no. Él renunció a esa gloria para venir con nosotros y servirnos. Ser como uno de nosotros, tan sencillo y tan humilde. En vez que nosotros a veces aprendemos si hacemos algo, en vez de presumir de las cosas que hacemos, porque el hombre es así, enseñar las cosas, ayudar a los demás, como Él nos hizo. En Apocalipsis 4:1 dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oía como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto de aquel que estaba sentado era semejante a la piedra del jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados a los tronos y a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Miren eso. Solamente veía aquí a Dios sentado en su trono, en la grandeza de su trono. Creo que ningún trono en este mundo se asemeja al trono de Dios, la grandeza que es. Él estuvo dispuesto a sacarse la corona, dejar su trono y hacerse como uno de nosotros y a servirnos. ¿Por qué? Por amor. Es decir, estaba en su trono, pero no le importó dejarlo. Estaba en las alturas, pero no importó descender. El hombre busca a veces más adoración y títulos y que lo aplaudan. Cambió, le estuvo dispuesto a renunciar. Todo aquello, títulos, aplausos, adoración. ¿Solo por qué? Por ti y por mí. Porque miren lo que dice en Isaías 57. Les voy a llevar a muchos pasajes para ver esta verdad. Si ahí la ayuda visual nos ayuda rápidamente, Isaías 57:1. No, Isaías 57:15. Porque miren, uno de los pasajes preferidos míos dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Escuchen eso. El alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Santo Dios, dice: yo soy el Dios todopoderoso y santo, pero también está cerca con los humildes. Eso nos muestra cuán cerca es nuestro Dios, cuán cerca Él quiere estar con su creación. Él mismo peleó y luchó para estar con nosotros. Él renunció todo eso para estar con nosotros. El alto, el sublime, el que habita en la eternidad y en la santidad, pero también está dispuesto a habitar en nuestros corazones. Santo Dios. Si estás en Isaías, vete al 53, versículo 3. Porque vamos a ver que Dios se despojó de gerente a empleado, como el dueño, pero convive con los empleados.
Dejó la gloria del cielo por la indiferencia y el maltrato ¿de quién? De los hombres. En Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Escuche, allá él, donde él era adorado, donde él era así apreciado, donde él era apreciado, aquí dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Escuche, allá en el cielo se ve que él era adorado, él era apreciado. Allá se postran delante de él. Él de que renunció todo eso, ¿para qué? Para venir aquí a ser que desconocido en primer lugar. Por eso dice, él vino a los suyos, y los suyos ¿qué? No lo reconocieron, lo despreciaron, no lo aceptaron. Allá dejó su trono, su comodidad. ¿Quién es capaz de hacer eso por amor? A veces nosotros no queremos ni mover una mano por amor. Suficiente con decir te amo y es suficiente. Aquí nos enseñó el verdadero amor, que es sacrificio y renuncia. Por eso les decía, Dios podía dejarlo en una expresión, decir te amo, pero Él demostró esa expresión que en Jesucristo. Él dejó su comodidad, Él renunció todo eso para venir a la tierra, y todos que lo despreciaran, no lo estimaron, porque Jesús iba a ser despreciado y rechazado, despreciado por los hombres, alguien sufrido, conocido por su dolor. En otras palabras, no sería recibido ni valorado por muchas personas en la tierra, aún en este tiempo. Jesús es el mejor ejemplo en cuestión de poder amar y renunciar por los demás. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús no dejó su trono, no dejó su gloria sin saber lo que iba a pasar. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que el hombre no iba a aceptar a su creador, y aún así estuvo dispuesto. Porque uno puede decir ya yo voy sin saber lo que le acontece. Él sí sabía lo que le iba a acontecer, y todo lo dejó, y todo renunció por amor a nosotros. 2. Cristo dejó la adoración por el desprecio de los hombres como estaba. Apocalipsis 4, del 9 al 11. Vamos a ver que Cristo tenía en el cielo a los ángeles a su disposición. Le servían, le adoraban, lo estimaban. Hasta el día de hoy lo adoran, rinden pleitos. Miren lo que dice Apocalipsis 4, del 9 al 11. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, escuche, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él que estaba sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echando sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existe y fueron creadas. Miren la adoración. El 11 decía: tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Tú eres digno. Los 24 ancianos, dice, se sacan sus coronas, lo tiran, se postran delante de él, reconociendo su gloria y la adoración, que él es digno de todo eso. Todos los ángeles dice que lo adoran en uno. Todos los seres que viven allá lo adoran, porque él es objeto de adoración. Y él vino y renunció a esa adoración para que sea despreciado por los hombres. Y nosotros a veces buscamos la gloria y el aplauso de los hombres. Si no nos hacen favor, no amo. Si no nos hacen esto, no amo y no hago las cosas. Miren, por eso decía Pablo, tengan este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en que siendo Dios, no estimó a ser Dios. Se despojó a sí mismo, se renunció a sí mismo por amor a nosotros. Apocalipsis 5, versículo 13, miren, sigamos todavía. Apocalipsis 5, versículo 13, miren lo que dice. Y todo lo creado que estaba en el cielo, escuchen, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Miren, todo lo creado en el cielo y en la tierra, Él merece la adoración, dice, escuchen eso. Y dice el 14 todavía: los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Les decía, Jesús es el objeto de servicio y de adoración en el cielo. Él era objeto de adoración y de adoración a Dios. Él era objeto de eso. Pero cuando vino a la tierra, parece que cambió ese objeto de desprecio. Aquí los hombres empezaron a despreciarlo totalmente. Vino del cielo para nacer en un establo. Vino a la tierra del cielo para ser despreciado por su familia y por sus amigos. Vino a la tierra para ser maltratado e insultado por los hombres. Vino del cielo donde lo adoraban para ser humillado. Vino del cielo para ser quebrado por su creación. Escuchen eso. Y todo lo hizo, ¿qué? Por amor. Él no estimó, no escatimó. Por eso dice, no escatimó. Pues les decía siempre cuando yo entendí esto, porque cualquiera puede decir, sí te amo, pero no mover un dedo por eso. No, si sabes que yo te amo. Era fácil dejarlo como una expresión, decir, de tal manera amó Dios al mundo. Oh, qué grande es su amor por Dios. Listo, ¿qué hizo? Pero Él buscó la manera de demostrarte cuán importante y cuánto te ama. Cuán estaba dispuesto a renunciar y a dejar. Y no solo renunció, sino a aceptar. Él era objeto de gloria y de adoración. Y vino aquí a la tierra a ser quebrantado por su creación. Él dio amor y recibió desprecio hasta el día de hoy. Lo único que Dios da es amor y lo único que recibe es desprecio. En Lucas 23, 16, escuchen este pasaje. Lucas capítulo 23, 16. Esto es uno de los más fuertes, por lo menos para mí. Lucas 23, el Evangelio de Lucas 23, 16 dice así: lo soltaré, pues después de castigarle. Tenía necesidad de soltarle uno cada fiesta, mas toda la multitud dio voces en una diciendo. Escuchen este pasaje es de Pilato. Cuando Pilato estaba delante de Jesús, dice Pilato, no vio nada malo a él. Decía, voy a tratar de liberarlo. Y él les propuso, por eso el 16 decía, lo soltaré, pues después de castigarlo, para que el pueblo por lo menos diga, ya lo golpearon y suéltenlo. Y tenía necesidad de soltarlo uno en cada fiesta. Es decir, en cada fiesta parecía que había algo, que soltaban a alguien. Mas toda la multitud dio voces en una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Escuche, Barrabás era un hombre terrible, asesino, traicionero. Barrabás era ese hombre por sedición y por homicidio. El 20 dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Escuchen eso. El Todopoderoso, donde los ángeles lo adoran. Por eso dice, los ángeles anhelaban mirar. Parece que los ángeles es donde en ese momento todo el cielo se para y ven a su rey ahí. Cuando todo el mundo lo despreciaba, cuando ellos estaban acostumbrados a adorarlo, veían la humanidad que despreciándolo, escogiendo entre un asesino y malvado, cuando aquel era inocente. Aquel no hizo nada malo. Él solo dio la luz y la verdad a este mundo. Pero decían, suéltalo a Barrabás y crucifícalo a él. Menospreciado. Uno de los dolores más grandes de la humanidad, el desprecio. Hay muchos dolores cuando un niño o un adolescente ha sido despreciado. Hasta el día de hoy hay dolores y uno vive con el desprecio. Él fue despreciado.
por alguien que no valía. Y eso todo lo hizo, ¿qué? Por amor. Le hicieron injusticia. A nadie le importó, ni se preocupó. Nadie lo defendió. Nadie estuvo con él. Él se encontró en ese momento la soledad. Isaías 53, mira lo que dice. Isaías 53, versículo 3. Desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como lo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Dice, él fue todo eso por nuestra culpa, por nuestro, dice que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Santo Dios. Aquí dice, al ser condenado injustamente, lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero le hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. En otra versión dice, lo llevaron injustamente, no hubo quien lo defendiera, nadie se preocupó de su destino, lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Santo Dios. Nos muestra ahí cómo fue tan despreciado. A nadie le importó. A nadie le dio valor. Dígame si eso no es amar. Él podía quedarse en su trono. Él podía quedarse allá donde ya los ángeles lo adoran, porque allá sabían quién era, lo reconocen. Saben quién es Él. Saben que sin Él nada de lo que vemos o tocamos puede existir. Él es el hacedor de todas las cosas. Y cuando vino acá a despojarse y no se dio lugar de ser Dios, su creación lo humilló, lo despreció. Y todo eso lo hizo, ¿qué? Por amor. Él aguantó y él estuvo dispuesto, ¿qué? Por amor. En Isaías 56, escuchen lo que dice, sí, Isaías 50, versículo 6. Isaías es tremendo este libro. Cada vez que leo realmente contrista mi corazón en esto, porque dice, aquí está dando una profecía de Isaías, de Jesús. Decía, di mi cuerpo a los heridores, escuche, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mesar es arrancar con la mano. Me arrancaban la barba, dice. No escondí mi rostro de las injurias, de los insultos. Y dice, y de los esputos, de los escupitajos. Primero, di mis mejillas a los que arrancaban mi barba. No escondí mi rostro de los insultos y de los escupitajos. Jesús recibió tal vez las acciones más desagradantes y que humilla a una persona. ¿Alguna vez alguien te escupió? ¿Cómo recibes el desprecio? No le importaron. Cuando a veces, solamente a veces agarran un vellito del pie o de la mano y ya te hacen chillar, la barba la arrancaban con la mano. Lo escupían. Dejó y renunció toda la adoración para venir a ser quebrantado. No hizo él nada malo, jamás engañó, jamás mintió. No fue hipócrita, no engañó, no hizo nada malo.
Nadie reconocía su valor. Sufrió como alguien marginado. Pero Jesús no se ofendió mientras sufría injustamente. Jesús sufrió por hacer lo correcto. Y nosotros a veces nos hacemos los ojos las víctimas cuando sufrimos por nuestras propias consecuencias. Pero dice, él enmudeció, no se defendió. Eso nos enseña la actitud y el corazón de Cristo. Por eso cuando dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de Cristo, yo digo, Señor, ¿cuánto nos falta? Ni siquiera hemos aprendido a amar todavía. Y Él nos enseña un gran ejemplo de verdadero amor. En Mateo 26, 27. Mateo 26, 67. Mateo 26, 67, perdón. Dice así. Entonces le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos y otros le bofeteaban, diciendo, profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Jesús sufrió injustamente. No había hecho nada malo, pero lo trataron como malvado. Mostró humildad y paciencia. Jesús no se defendió ni volvió con maldad por maldad. El amor de Jesús es profundo. Él soportó todo esto por nosotros como parte de su sacrificio para salvarnos. Todo lo hizo, ¿por qué? Por nosotros. ¿Qué teníamos antes de llegar a Cristo? Nada. Nada. Tú todo lo que puedes hacer al morir no te lo llevas. Pero ¿qué tenemos ahora en Cristo? Todo. Todo. Porque dicen Romanos que somos ahora herederos y coherederos de Jesús. Porque nos dio la autoridad de ¿qué? De ser hijos de Dios. Por eso dice, de tal manera nos amó que nos hizo llamar sus hijos. Y al ser hijos nos está dando ¿qué? La herencia de Él. Por eso dice, somos herederos y coherederos con Cristo. No importa lo que puedas tener o no tener nada en esta vida, porque después de esta vida vas a heredar ¿qué? Todo. Y no solamente porque decidió así Jesús, sino porque Él lo demostró con sus hechos, que de tal manera te amó, que Él estuvo dispuesto a pasar a eso, a renunciar la gloria, renunciar su trono, sacar la corona, venir a la tierra donde un lugar lo adoraban, lo amaban, lo estimaban, lo valoraban. Por eso yo veía como yo me imagino ver los ángeles que lo adoraban. Su objeto de adoración iba a ser quebrantado, iba a ser humillado, despreciado. ¿Por quién? Por ti y por mí. Porque aunque yo no estaba en ese momento cuando lo crucificaban, pero cuántas veces yo le he dado la espalda, cuántas veces yo lo he renunciado y lo he ignorado. Cuántas veces cuando me han hablado de Cristo yo le decía, esto no es para mí. Cuántas veces me hablaban de Cristo y yo negaba. Pero aún así estaba su amor. Por eso me llama la atención cuando en Oseas 11, cuando habla Dios, dice, a mi hijo Israel lo saqué desde pequeño, le enseñé a caminar, decía, le enseñaba, lo alimentaba, me agachaba a darle de comer así, pero él no me reconocía, se iba en pos de otros dioses. Pero yo con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, yo lo atraía, pero él no quería ir, se iba en pos de sus dioses. Y decía, yo lo castigaré. Vendrán los asirios y verán ahora cómo estaba. Y vino, la profecía se cumplió. Pero cuando ahí dice, Dios dice, ¿acaso soy hombre? ¿Acaso soy hombre? Soy Dios. Mi corazón se inflama de amor por ustedes. No los dejaré, no los abandonaré. Eso nos muestra eso mismo, que Dios vio a la humanidad apartado, alejado de Él. Y dijo, yo voy a ir por ellos. Vinos por los perdidos. No es que vino, yo siempre digo, Dios no vino. Jesús cuando estaba en la tierra no vino a advertirnos del
que si haces mal te vas hacia el infierno, si haces mal. No, ya estábamos perdidos. Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Él tuvo que pasar todo eso y Él estaba dispuesto a renunciar todo. La gloria, la adoración, sus privilegios como Dios. Él renunció todo eso ¿por quién? Por ti. Solo por ti. En Hebreos 12. Ya vamos a ir terminando. Porque miren lo que dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Escuchen lo que dice el 2. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Santo Dios. Aquí lo que nos dice el contexto, dice: Jesús soportó las burlas, el sufrimiento y las pruebas. Eso nos hace recuerdo de no cansarnos ni desmayarnos ante las dificultades. Él lo hizo por amor, nosotros también debemos hacer por amor, sin importar las pruebas, sin importar el sufrimiento. Se les voy a traer otra versión, dice: esto hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia la perfección de nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que esto presentaba. Escuche, Jesús sabía todo el sufrimiento, pero todo ese sufrimiento que hizo lo volvió en gozo. Sabía que todo el sufrimiento, el desprecio, sabía él que todo lo que él iba a pasar, lo que iba a ser para el bien tuyo. Un día verte así, sentado aquí, que tú te esfuerces así de la manera que Cristo se esforzó, así tú, para ver una vida transformada, una familia en victoria, un hogar en victoria. Por eso él dice, él no le importó el sufrimiento, no le importó, porque él veía el gozo que iba a venir. Así, de esa manera, no importa lo que pase y si lo que sufres, ve allá lo que viene después de esta vida. Así el gozo de estar con el Señor. Por eso dice, así aliéntense, así hagan lo mismo que Cristo hizo. No le importó el desprecio a él. No le importó lo que iba a sufrir. No le importó lo que le iban a despreciar. Porque el gozo que iba a ver al verte a ti un día con él allá, él estaba dispuesto a pagar todo aquello. Ahora entiendes de qué manera nos amó. ¿Con lo que entiendes cuando Pedro dice, miren, de tal manera nos amó que nos hizo llamar ¿qué? Sus hijos? Porque Pedro entendió todo esto lo que les decía. No merecíamos, él podía quedarse allá. Él podía quedarse en su trono y recibir la adoración y decir, ellos ya están perdidos. Pero él decidió dejar todo eso por ti y por mí. Él estaba dispuesto a sufrir dolores, a ser llamado hombre de dolor, de perder su figura de humano, su rostro. Dice que no era reconocible con tantos golpes. Y él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Por eso cuando entendí esta frase que entre cristianos dicen, cuando estaba en la cruz, no fue los clavos que le impidió a salir de la cruz, sino fue el amor por ti. Porque él podía sacar los clavos, pedir 2 ángeles y ser destruidos, pero él soportó en la cruz por ti y por mí. Esa es la primera frase que yo escuché de la voz de Dios cuando me dijo, si no bajé de esa cruz, fue por amor a ti. Eso cambió mi corazón, cambió la manera de verlo a él, mi campeón, mi vencedor, mi amado, el que me ama. Él me mostró que realmente sí me ama. Él te demostró verdaderamente cuánto te ama. Por eso él no lo dejó con una expresión. Él buscó la manera de demostrarte cuánto te aprecia y cuánto te ama y cuánto vales para él.
Pero Él hasta el día de hoy sigue siendo despreciado y menospreciado. Él sigue todavía recibiendo eso. Hasta el día de hoy. Aún con cada decisión tuya. Aún cada decisión de cada día. Tú puedes despreciarlo. Santo Dios. ¿Qué podemos hacer ante eso, pastor? Pablo decía en Corintios que el amor de Cristo nos constriña. Es decir, nos impulsa. Pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron por Él. Eso decir, ese amor me hace que, así me alienta que Él, como Él estuvo dispuesto a luchar por mí, a pelear por mí, así yo también debo hacer en esta tierra. De vivir, morir por Él, por su amor. ¿Cuántos están dispuestos a pasar vergüenza por Él? ¿Cuántos estarían dispuestos a pasar insultos por Él? ¿Cuántos estarían dispuestos a pasar desprecios por Él? A ser perseguidos por Él. Sacrificar tiempo por Él. A morir por Él. ¿Realmente lo amas? Porque el amor es sacrificio. El amor es sacrificio. Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. El verdadero amor implica sacrificio. Jesús dejó el cielo, su gloria y todo lo bueno que tenía para venir a salvarnos. Dios no nos valora más que nuestras limitaciones. Jesús nos dio lo más valioso, su vida, aunque no merecíamos. La humildad y la grandeza de Cristo. Aunque era Dios, Jesús se humilló a hacerse humano y sufrir por nosotros. La entrega trae bendición. Al sacrificarse Jesús nos abrió el camino a la salvación y a la vida eterna. Aprendemos que la entrega y el amor genuino produce algo mucho más grande de lo que perdemos. Yo cuando me convertí entendí el sacrificio de seguir a Cristo. Y yo un día le estaba llorando y le decía, ay Señor, realmente hay que pagar por seguirte. Porque entendí que cuando realmente uno quiere seguir a Cristo va a ser despreciado por sus amigos, por la sociedad. Y hay cosas que hay que renunciar por seguir a Cristo. Y decía, ay Señor, hay un precio alto, alto. Yo lloraba casi un mes, yo estaba llorando así ahí como hecho a la víctima. Y Dios me cayó con estas palabras, me dijo, sí, tienes que pagar un precio. Pero ese precio es mucho menor al que tendrías que pagar si no me sigues. Ahí entendí que debo ser valiente y esforzado. Que como Él sufrió, así yo también debo mostrar mi amor. Él me mostró el verdadero amor. Y cuán estaba dispuesto, y si Él tendría que hacerlo, lo haría de nuevo. Porque te amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a su único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pongámonos en pie. El verdadero amor nos muestra ya no pensar en nosotros mismos, sino pensar en los demás. Jesús, al renunciar todo por nosotros, nos mostró que el verdadero amor es no pensar en uno mismo, sino en los demás. Por eso el orgullo es el peor enemigo ante Dios y ante nosotros. Porque el orgullo nos hace poner primero en mí, primero a mí, después los demás. El orgullo nos hace pensar más en mí, centrarme en mí, más que en los demás y aún en lo que es Cristo. Jesús mismo nos demostró, como decía y habíamos leído en Filipenses, Él mismo, siendo en forma de Dios, no tomó la ventaja de sus atributos, sino que se despojó a sí mismo,
haciéndose hombre y haciéndose siervo de nosotros. Él vino a servirnos. En eso consta el verdadero amor. Es sacrificio. No es el amor que te muestra Hollywood, lo que te muestran las telenovelas. Y aún lo que el hombre y la mujer te pueden mostrar ahí, ese no es el amor. El verdadero amor te muestra en Cristo Jesús, es decir, en la cruz. Así uno aprende a dar su vida por los demás. Así aprende a dar su vida por aquellos. No importa qué, el precio. Porque cuando uno ama, da todo. O puede perder todo. Y Él lo hizo en la cruz. Él lo hizo en la cruz. Por eso Pablo dice, miren cuánto amor nos dio Dios para llamarnos hijos suyos. Ahora entiendo esta frase. Ahora entiendo esta frase. Porque para llamarnos hijos y mostrarnos su amor, tuvo que valer un precio. Tuvo que costar un precio. Y muy alto. Y yo les dije al principio, creo que nadie estaría dispuesto a sacrificarse tanto como lo hizo Él por ti. Nadie en esta vida, ningún hombre y ninguna mujer te va a amar como Cristo te ama. Nadie. Amén, sí, Señor. Nadie. Y aún así despreciamos ese amor. Y Él sigue buscándonos. Dice, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, te dice, aquí estoy. No importa lo que estés haciendo, lo que hayas hecho, porque su amor es incondicional. Porque ese es el verdadero amor. Porque el hombre te enseña a decir, ¿qué haces para mí para que yo te ame? El Señor te ama. Él quiere que te acerques. Él ha hecho todo eso para tener una relación contigo, íntima, verdadera y real. Yo he decidido hace 25 años ya no despreciar ese amor. Porque ese amor, en ese amor, quien sale ganando no es Él, eres tú y yo. Santo Dios, cierra tus ojitos. Si el Señor ha hablado a ti, a tu corazón, que el Señor traiga y el Espíritu Santo te traiga luz y entendimiento lo que hizo Cristo por ti. Si tú quieres venir aquí adelante y postrarlo, hazlo en libertad. Decirle, Señor, te he dado tantas veces la espalda, tantas veces la espalda, ese amor verdadero y real. Porque ahora entiendo que todo lo que hiciste fue por mí, por amor. Tú estuviste dispuesto a renunciar, Señor, la comodidad de tu trono, tu corona. Tú eres objeto de adoración, de estima, para venir aquí, Señor. Venir en un establo, ser humilde, a servirnos, a ser despreciado, a ser golpeado, a ser humillado. Y lo hiciste por nosotros. ¿Cómo no vamos a amarte así también? ¿Cómo no vamos a amarte de esa manera? Ayúdanos, Señor, a amarte con esa misma pasión que tú tuviste y tienes por nosotros. Esa pasión por nosotros. Dios, aquí está tu pueblo. Aquí están tus hijos, aquí estamos. Perdónanos si no hemos aprendido a amarte de esa manera. Perdónanos, Dios. Tal vez no hemos entendido hasta el día de hoy esa obra maravillosa que hiciste por nosotros, por amor. Pero aún todo el sufrimiento que vino hacia ti, todo el desprecio, todo insulto,
Tú lo aguantaste por ver, Señor, el gozo que iba a venir a ti, por vernos un día alabándote, adorándote, recibiendo y aceptándote como nuestro Señor, nuestro Salvador. Aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, aceptándote de corazón que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro héroe, nuestro valiente. Eres tú. Bendito eres por eso. ¿Cómo no adorarte? Te adoramos, Dios. Mientras el mundo te desprecia, nosotros te adoramos en este lugar.